actualmente, por las que pasamos los docentes actualmente de educación. Y después de mirar esas tensiones y una propuesta, hablamos de ese tema en relación con lo que nosotros hacemos en nuestro desempeño en el aula. Y también para conocer las perspectivas de ustedes. Y por lo que les decía, para mí es tedioso hacer lo mismo que esta mañana. Le voy a darle un giro metodológico. Yo diría que la conferencia en primera instancia estaba denominada, o el taller, me propusieron que hiciera un taller, pero cuando empiezo a prepararlo me resistí porque dije yo, hacer un taller en paralelo y con tanta gente no es fácil. Yo preferí prepararme una conferencia sobre que alrededor de los temas se discutiera, ¿no? Porque cuando uno prepara una conferencia o prepara un tema, lo prepara como posibilidad, no como un conocimiento ya dado. Y es en la medida en que interactuamos con pares que los planteamientos se enriquecen. Y es desde esa perspectiva que yo voy a presentar estos puntos de vista, no como algo verdadero, sino como posibilidades para la reflexión. Por lo tanto, son discutibles estos planteamientos. En ese sentido, inicialmente, cuando me preguntan por el título del taller, pues uno se para en sus fortalezas, ¿no? Pues yo he venido trabajando muy fuertemente a nivel de didáctico, a nivel de pedagogía, a nivel de investigación. Entonces yo dije, pues el título es Estrategias de Aprendizaje o Estrategias Didácticas. Y el nombre, y después construir el pegado. Y de momento que empiezo a retomar lo que he venido haciendo y conectarlo con el modelo praxeológico, digo, no, si voy a hablar de estrategias, la columna vertebral de lo que voy a hacer es el modelo praxeológico, no le demos vuelta a eso. Entonces desde allí que yo voy a hablar de estrategias, pero centrado en el modelo pedagógico. En primera instancia, el telón de fondo lo constituye unas presentaciones sobre las tensiones a las que nos vemos abocados los maestros en la educación hoy en día. Posteriormente presentaré unas alternativas y dentro de esas alternativas me paro en el modelo praxeológico y les presentaré una experiencia praxeológica en el diseño de un curso. Creo que podría aportar muchos elementos porque a veces alrededor de estos discursos la mayor dificultad que tenemos los maestros es llevar al aula. Eso pasa siempre en pedagogía, en didáctica, en investigación, en ingeniería, en química, en física, en todas las disciplinas. Porque todas estas disciplinas están construidas sobre modelos teóricos. Y todo modelo es perfecto. El problema es cuando el modelo se lleva a la realidad. Ahí es donde aparecen las dificultades y se pone en juego todo el pensamiento, la creatividad de aquel que pretende plasmar el modelo de la realidad. Entonces, digamos, ¿cuáles son las apuestas? Las tensiones a las cuales nos hemos abocado en la educación actual. No es necesario que tomen apuntes. Estas presentaciones las van a tener a través de la Vicerrectoría Académica, se circulará a los decanos y directores del programa y ellos lo distribuirán para que ustedes lo sigan discutiendo, ¿no? Y también si hay alguna observación posterior, la cual alguien quiere escribir algunos puntos de vista sobre esto que vamos a plantear, pues mi correo es fperea@univinuto.edu. El espacio pues, de comunicación que vamos a establecer aquí. Entonces, una primera tensión por la que pasamos nosotros está entre lo disciplinar y lo pedagógico. Y esa tensión se convierte en una trampa, ¿no? Porque la primera pregunta que hay que hacerse desde una universidad que está formando profesionales es: nosotros, ¿qué somos? ¿Somos instructores? ¿Somos profesores? ¿O somos maestros? Bueno, para mí maestro y profesor no hay mayor diferencia. No me ruego con esa diferenciación semántica. En el pasado sí había problemas con eso. Si aún
una persona que ejercía la docencia en el bachillerato, le decían maestro, se sentía inferiorizado, porque el que ejercía la docencia en el bachillerato era profesor y el maestro era el de escuela. Ya había una jerarquía ahí bien complicada. Pero con los tiempos el discurso cambia. Hoy en día, cuando un estudiante le dice a uno maestro, es porque reconoce unas competencias, unos dominios que trascienden lo disciplinar e incursionan en el campo de lo humano. Y está asociado, además del conocimiento, a la sabiduría. Porque la sabiduría no se aprende en la academia. La sabiduría se aprende en la vida y mucho más en contacto con los mayores. Los mayores, eso sí, tienen sabiduría. Y la sabiduría entendida como aquella posibilidad que tiene el ser humano de tocarle la fibra humana al otro, independientemente del nivel académico que tenga. Por eso en las universidades la gran mayoría somos docentes o profesores, pero no somos sabios. La sabiduría se aprende en la vida, más no en la academia. Porque la academia generalmente rompe con la sabiduría, porque la sabiduría no está registrada en los anales de la ciencia. Tamaña equivocación. Y en esa perspectiva es que a veces descalificamos conocimientos otros que están por fuera de la academia y que están instaurados en el plano de las culturas de las comunidades. Hay que aprender de ahí. Entonces, en ese sentido, la apropiación del dominio del campo disciplinar no garantiza ser buen maestro. Para ser buen maestro implica la apropiación de unos procesos pedagógicos, didácticos y comunicativos para poder enseñar. Es decir, el acto pedagógico es un acto eminentemente comunicativo y humano. Entonces un profesor puede tener un amplio dominio de la disciplina, ser idóneo en la disciplina, pero si no conoce las estrategias que hagan posible la apropiación de ese conocimiento por parte de sus estudiantes, pueden saber mucho: física, química, ingeniería, periodismo y comunicación, pero eso le servirá a él, pues no a los otros, ¿no? Entonces esa tensión entre el saber disciplinar y lo pedagógico es importante superarla, siempre va a existir. Entonces, el tema es que nosotros, antes que todos, somos maestros y maestras. Por lo tanto, es importante el dominio de lo disciplinar, el dominio de lo pedagógico y lo didáctico, el dominio de lo comunicativo y el dominio de la evaluación, como mínimo. Y es en ese sentido que esa tensión entre lo disciplinar y lo pedagógico nos obliga a los maestros a adentrarnos en la epistemología también de la disciplina que enseñamos. Una apropiación de una disciplina sin adentrarse en su corazón, que es la epistemología de la disciplina, es un conocimiento vacío. Es decir, la epistemología de la disciplina consiste en la aproximación a la forma de producción de conocimiento desde la disciplina. Y eso es llegar a las raíces y al origen de la disciplina. Por eso uno ve, por ejemplo, en ciencias naturales, que nos hemos formado como maestros, uno ve epistemología en las ciencias naturales, o filosofía en las ciencias naturales. Porque esa construcción histórica es importante apropiarla para entender el conocimiento actual. Y yo creo que muchas de las áreas en las que ustedes trabajan, hay historia de la medicina, hay historia de la arquitectura, historia de la ingeniería, historia de la psicología, historia del arte, historia de la comunicación, historia de la administración, historia de la contaduría, etc. Entonces, la apropiación de la forma de producción del conocimiento de la disciplina permite una formación férrea en ella. Los griegos, antes de ser matemáticos, médicos, físicos, geómetras, eran filósofos. Porque la filosofía le daba o le aportaba las raíces de la disciplina. Y desde el punto de vista de la formación docente, es importante aproximarse a la filosofía de la educación.
entender desde la paideia cómo era la educación de los griegos, para comprender el hoy. Es decir, el estudio de la historia solo tiene sentido desde la reexistencia. Es remitirse al pasado para ubicarse en el hoy. De lo contrario, la historia no tiene sentido. Pero no es la historia de los vencedores, es la historia de los subalternizados en relación con los vencedores. Eso genera un pensamiento crítico desde el punto de vista de la historia. Entonces, no es fácil el tema. Entonces, esa tensión entre lo disciplinar y lo pedagógico siempre va a existir, pero en la medida en que nosotros entendamos que somos maestros y maestras, tal vez uno se preocupa un poco por la forma como los estudiantes se apropian del conocimiento construido por la humanidad, no tanto por el maestro, sino que la humanidad ha producido unos conocimientos, y cuando hablo de humanidad no solamente es desde lo científico, es también desde lo cultural y lo comunitario. Y el maestro, en términos de Chevalar, en su obra La Transposición Didáctica, lo que hace es servir de mediador entre el conocimiento producido por las culturas y sus estudiantes. Entonces, en esos términos, Chevalar habla de un saber sabio, que es el saber construido por los mayores. Cuando hablamos de los mayores, si lo entendemos desde la ciencia, es la comunidad científica. Y si lo asumimos desde las comunidades no científicas, entonces es el conocimiento construido por los sabios, por los que tienen la vivencia, por lo que han transitado a través de la cultura. Entonces, ese saber sabio, al pasar por las instituciones sociales, no solamente académicas, aquel que lo media convierte ese saber sabio en saber enseñado. Es decir, es la transposición del conocimiento construido por los sabios o por los científicos y convertirlo en un lenguaje que sea posible su acceso por parte de los que van a aprender. Y esto pasa en las comunidades con los mayores y pasa también en la ciencia. Y a eso le denomina Chevalar la transposición didáctica. ¿Y para qué le sirve al que aprende saber enseñado? Es otro saber o conocimiento distinto al construido por los mayores. Le sirve para entender la cotidianidad, el contexto, y para aproximarse al conocimiento sabio. Entonces, ¿eso a qué nos invita? A la necesidad de articular el conocimiento producido de las disciplinas con los contextos circundantes a los espacios académicos. Me explico. Si todos los conocimientos producidos derivan de la realidad, sea simbólica o fáctica, pues tiene que ser la realidad simbólica o fáctica el referente para la aplicación de ese conocimiento. De lo contrario, un conocimiento vacío, un aprendizaje vacío. Y es allí donde la resolución de problemas se convierte en una estrategia importante desde el punto de vista del aprendizaje y la enseñanza. Es decir, si un estudiante, por ejemplo, me disculpa si comento algo lleno aquí el maestro, si un estudiante que está viendo, no sé si la expresión es periodismo hablado, periodismo escrito, o cine o televisión, resulta que todos los planteamientos son de corte teórico y nunca se aproxima al contexto donde pueda poner en juego lo que ha aprendido, pues será un conocimiento vacío. Por lo tanto, el pretexto para aprender tiene que ser la realidad misma, en tanto que desde la realidad misma se han construido los conocimientos. Está viendo periodismo, bueno, accede a algún periódico, la forma de producción, la forma de narrar. Está viendo ingeniería civil, aproxímese a una obra, vaya a observación, vaya juzgue, si lo vemos desde la praxeología, vaya actúe, haga devolución creativa, reconstruye el escenario, reconstruye el proceso. Es decir, el conocimiento le sirve al ser humano para dos cosas. Una, para recrearse. Dos, para comprender el mundo y resolver problemas. No hay vuelta. Uno se lee una novela no tanto para aprender cosas,
Uno se lee una novela para recrearse y de paso aprende cosas. Uno aprende matemáticas como una forma de apropiación de un lenguaje, no más, porque las matemáticas son otra forma de lenguaje. Lo que pasa es que está representado en unos algoritmos. Ya Aristóteles, en su obra Lógica Proposicional, lo expresaba. Es decir, toda proposición tiene una representación simbólica matemáticamente. Miren lo que yo digo. Toda proposición tiene una representación. El todo lo puedo representar en diagramas de Venn y de Euler. El todo del universo tiene una representación. Representación lo incluye en todas. Por lo tanto, yo puedo hablar de una unión más no intersección. Bueno, aquí matemáticos me pueden corregir. Lo que quiero plantear en síntesis es que las matemáticas son otra forma de lenguaje. Luego, las formas de enseñanza de la matemática no puede ser la matemática per se, porque la enseñanza de la matemática se vuelve tautológica. Si es una forma de lenguaje, hay que construir significados alrededor de ella. Y pasa con la física. Una forma es apropiar los algoritmos de la física, de cinemática, estática, etc. Y otra cosa es aproximarse a los conceptos que constituyen la física. Si uno entiende el concepto de movimiento, entiende toda la física y es capaz de construir las fórmulas o algoritmos. A veces se cree que la apropiación mecánica de la fórmula garantiza la comprensión de la física. No, son conceptos de movimiento. Claro, entender qué es el movimiento a partir de la distancia, que en física clásica se llama espacio. Entender el concepto de tiempo, el de Newton o el de Einstein. Si me paro en Newton, entenderé unas cosas. Si me paro en Einstein, entenderé otras. El movimiento en Newton no es equivalente al movimiento en Einstein. En Newton es absoluto, en Einstein es relativo. Dos móviles que se mueven a 100 kilómetros por hora. Si lo miramos en Newton, van el uno respecto al otro a 100 kilómetros por hora. Si lo miramos en Einstein, la velocidad de uno respecto al otro es 0. Luego el punto de referencia determina los significados. Y eso lo miramos en la física. Y desde el punto de vista de las culturas, dependiendo de la cultura, así mismo se construyen los significados. Lo que en una cultura significa una cosa, en otra significa otra distinta. Y eso pasa también con la ciencia. Y esto, yo diría que nosotros podríamos quedarnos aquí 2 días hablando de la tensión entre lo disciplinar y lo pedagógico. Es decir, caemos en la trampa del tiempo. Hay otra tensión entre la escuela y el contexto social. Entonces, un conocimiento no situado es un conocimiento universal, imposible de ser aplicado. Hay que poner a dialogar lo universal con lo local. Me explico, es decir, en pedagogía, generalmente el discurso pedagógico ha sido construido en la escuela, es decir, el discurso pedagógico históricamente ha sido de carácter institucional, desconociendo que por fuera de la escuela o en las instituciones educativas también se hace pedagogía. Entonces, si nosotros estamos estudiando pedagogía y modelos pedagógicos, los modelos son representaciones artificiales y significativas de la realidad, por lo tanto son perfectos. Pero hay otras formas de hacer pedagogía que circulan por fuera de la escuela y que nos han configurado a nosotros como sujetos con identidades, pero esas no llegan a la escuela porque no son académicas. Entonces lo que hay que hacer es poner a dialogar lo que se construye en la academia con lo que se construye por fuera de ella, porque inclusive lo que se construye por fuera de ella es mucho más delicioso que lo que se construye en la academia, porque la academia no es otra cosa que el calco o la replicación de lo universal pensado como estructuras rígidas.
Entonces la invitación hoy es, el conocimiento que construimos en la academia tiene que ponerse en juego o dialogar con el conocimiento que se construye por fuera de ella. Nosotros, históricamente, caímos en la trampa de la universalidad. Conocimiento universal, ciencia universal, cultura universal, identidades universales. Música universal, Beethoven, Bach, Stravinsky, Tchaikovsky. Lo que no tenga esas características no es música. Lo que no tenga esas características no es arte, si acaso será artesanía o folclore. Es ahí la trampa colonial. Es decir, son producciones artísticas, son músicas pero distintas. Si nos acogemos al concepto de cultura, la cultura como una forma de concebir el mundo, de estar, de habitar y vivir las realidades, entonces decimos que no existen culturas superiores ni culturas inferiores, simplemente culturas como formas distintas de concebir el mundo. Pero la trampa de la colonialidad, no, existe una cultura superior y unas subculturas. Ahí hay un proceso jerarquizante, que es el resultado de la herencia colonial. Y esas relaciones, el maestro, el alumno. Ahí hay relaciones de poder. Pero uno con los estudiantes puede establecer relaciones horizontales. Y hoy con mucha más razón. A veces mientras el maestro está explicando aquí al lápiz, tablero o al tablero y marcador, lo que está explicando el maestro hace rato, el muchacho lo leyó en la casa. Porque ahí en el ciberespacio está todo lo que usted necesita. Todos los temas que uno trabaja en la universidad y en los colegios, usted se mete a YouTube y hay conferencistas que lo plantean con mayor claridad que uno mismo. Uno podría traer a la clase al más importante ingeniero que exista en el mundo. Uno podría traer a su clase al más importante arquitecto. Y uno podría traer estos medios, poder hablar al mejor arquitecto que existe en el mundo sobre el tema que estamos trabajando en el aula. Y confrontarlo con otros. Y entrar uno a discutir esas posturas. Pero la tendencia general es una sola visión, un solo planteamiento. En ese sentido, lo que quiero plantear es que hay que moverse en torno a la enseñanza y el aprendizaje alrededor de los contextos. El contexto universal, por supuesto, y el contexto local. Y esa relación entre lo universal y lo local se denomina hoy en día globalización. La relación entre lo global y lo local. Porque sería también un error formar solamente de lo local, pero un error también grande formar desde lo global. La formación desde lo global es un atropello a las identidades. Ese diálogo tiene que ser permanente. Y si lo miramos desde nuestra universidad, todas las acciones que nosotros emprendemos en las diferentes áreas o espacios académicos, programas, facultades, tienen que estar mediados por el enfoque praxeológico. Esa es nuestra apuesta. De lo contrario, no habría ninguna diferencia entre el egresado nuestro y el egresado de otra universidad. El ingeniero de aquí, si lo miramos desde el punto de vista de los estándares, aborda los mismos estándares de contenido que el estudiante de la Javeriana. La diferencia está en el conocimiento situado. Aquí le apostamos a lo social. Y tenemos una propuesta educativa desde la praxeología que nos invita a hacer las reflexiones en torno a las diferentes áreas. Por eso es que el egresado nuestro aquí es distinto al de otras universidades. Porque el tinte aquí está en lo social. Y eso implica que los maestros tenemos que apropiarnos de nuestro modelo educativo. De lo contrario, ese maestro que no se apropia del modelo educativo, pues enseña igual que en otras universidades, por lo tanto no le apunta el perfil de nuestros egresados. Es decir, ese es el valor agregado nuestro. Otra tensión es entre la formación para la autonomía y la formación para la heteronomía. Es decir, en otras palabras, la tensión entre formar para ser libres o formar para ser esclavos de sus propias ideas o la idea de los maestros. Es decir,
Cuando uno como maestro forma a un estudiante, lo forma para que se libere de uno. Es decir, enseñarle sin mezquindades. Cuando uno le proporciona a otra persona documentos y artículos que uno ha leído, uno tiene par con quien discutir. Pero si es de la racionalidad ingenua, yo le aporto unos documentos y otros me los guardo, pues yo no puedo hablar con él como par, por lo tanto no me enriquezco. En este sentido, la fortaleza del otro es mi propia fortaleza. Pero de la ingenuidad se cree que en la medida en que uno no entregue todo, no dé todo, entonces el otro le puede coger ventaja. Tamaña ignorancia. Hay que tener pares. Ojalá personas que se muevan con nosotros en el mismo nivel. Ahí es donde uno se sopesa y crece. Por lo tanto, la mezquindad intelectual conlleva a la pobreza académica. Hay que ser mezquino con el estudiante. Dele. Y ojalá el muchacho en el aula lo confronte algún día, teóricamente o conceptualmente. Tenemos que sentirnos orgullosos de esa sociedad. Y eso es formar seres autónomos, que sean capaces de asumir una posición frente al conocimiento e inclusive discutirle al maestro con altura. Y un estudiante que llegue a ese nivel, el maestro tiene que sentirse orgulloso porque algo le ha aportado a él. El estudiante que le baje la cabeza, siéntase defraudado como maestro, porque no está formando seres humanos libres y autónomos, sino seres humanos heterónomos y dependientes del maestro. Pasa lo mismo que con los hijos. Uno educa a los hijos y los suelta. Después que usted los educó y los soltó, de ahí para allá, usted no tiene nada que hacer. Si los educa bien, serán capaces de entrar al infierno y salir bien. Si los educa dependientes de usted, se irán al infierno y se convertirán en demonios. Es si el demonio no se los come antes. Es importante decir, educar para la autonomía, educar para la libertad de pensamiento, de acciones. Otra tensión es la enseñanza, entre la enseñanza clásica y la enseñanza de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo maestro tiene que estar moviéndose permanentemente en la cresta de la ola, porque la sociedad va cambiando. Las culturas van cambiando, el conocimiento va cambiando. El que se bajó la cresta de la ola terminará formando seres humanos y profesionales para una época que ya no existe. Entonces la formación permanente es necesaria en todos los campos. Y mucho más hoy con el tema de la competitividad. Uno encuentra muchachos de 23 años que ya tienen PhD y postdoctorado. Entonces el maestro, que es un representante de la difusión de los valores de la cultura, pues tiene que estar actualizado, tiene que estar moviéndose en la cresta de la ola. Porque si eso no es así, sin querer decir con esto que el maestro tiene que saberlo todo, pues va a estar trabajando permanentemente con sus estudiantes de conocimiento trasnochado. Y estaría formando un ser humano para un pasado que ya no existe. En ese sentido, las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales en la educación de hoy. Otra tensión está entre la neutralidad y el posicionamiento. El acto educativo es un acto no neutral, es un acto comprometido. Si uno como maestro es neutral, pues no está formando. Si uno como maestro es neutral frente al conocimiento, es un transmisor de conocimiento. Implica asumir una posición, y cuando hablamos de posición no es solamente una posición política, una posición frente al conocimiento, y tiene que argumentarla. Hombre, yo no estoy de acuerdo con el teorema de Pitágoras por esto y por lo otro. Esa es su postura. O estoy de acuerdo por esto y por lo otro. Es decir, que una posición crítica implica estar permeada por el arte de la argumentación.
Y esa posición crítica no necesariamente tiene que estar usted de acuerdo con el otro. Ahora, no es una posición caprichosa, es una posición derivada de unos procesos de reflexión y que tienen argumentos sólidos, que no necesariamente tienen que convencer al otro, porque el otro puede estar parado en otro lugar. Es decir, la lucha o la dialéctica en los procesos de enseñanza no es convencer al estudiante, no señor, es darle herramientas para que asuma posición, así sea una posición adversa al maestro. En eso consiste, digamos, el posicionamiento y no la neutralidad. Es decir, una posición neutra es una postura no comprometida. Y una postura no comprometida es una postura frágil. Y una persona sin posición es una persona dócil, maleable. Una persona sin postura, sin posición, es manejable por otro. Es decir, no es un ser libre. Volvemos a caer otra vez en el tema de la heteronomía. Otra tensión fuerte hoy en día es la tensión entre la formación por competencia y la formación por contenido. Por supuesto que alrededor de la competencia hay mucha discusión, ¿no? Y si uno se remonta a la génesis del concepto, el concepto de competencia es un concepto eminentemente derivado de posturas neoliberales y de carácter empresarial. Y eso tiene que uno entenderlo, ¿no? Es lo que se mueve hoy en día. Inclusive se confunde el concepto de competencia con competitividad. Una persona puede ser competente y no competitivo, porque la competitividad es una actitud y la competencia es una capacidad. Y que se decanta en el escenario, en los escenarios, se decanta en el contexto. Vuelve a aparecer otra vez el contexto. Ser competente en un contexto no garantiza serlo en el otro. Muchos de nosotros conducimos bien en la ciudad, pero en la carretera nos da miedo, porque son contextos distintos. Muchos son competentes nadando en piscina, pero no necesariamente competentes nadando en el río. Es otro contexto distinto. En el río hay que saber nadar. Si le lucha en contra de la corriente, se ahoga y se cansa y se ahoga. Tiene que aprovechar la corriente para que lo ayude a desplazar al lado opuesto del río, hacia donde quiere desplazarse. Ser competente nadando en piscina no le garantiza ser competente nadando en el mar. Es otro contexto distinto. Pero si cumple con el estándar, ojo, el estándar es universal, la competencia es un saber situado. Si cumple con el estándar, nada en piscina, le nada en río y le nada en el mar. Uno podría decir que un conjunto de competencias constituye el cumplimiento del estándar o los estándares, y un conjunto de habilidades dan cuenta de la competencia o la competencia. Entonces, hay una tensión hoy entre el diseño curricular por competencia o el diseño curricular por contenido. El diseño curricular por competencia obliga a tener como referente el contexto de la disciplina para poder determinar si el sujeto ha aprendido o no, que se evidencia a través de los indicadores de desempeño. Es decir, que las competencias se evidencian en el desempeño, sin querer decir con esto que es un acto eminentemente instrumental. Es decir, la acción es el resultado de la correlación con la apropiación conceptual y teórica. Por ejemplo, muchos de nosotros que somos del campo aprendimos a castrar cerdo en la casa. Por el hecho que utilice el bisturí castrando cerdo, no quiere decir que sea cirujano. Detrás del corte del cirujano hay toda una experiencia, una vivencia y una apropiación conceptual y teórica que le permite en cierta medida resolver los problemas que se le presenten.
El uno es un capador, el otro es un cirujano. Es importante tener en cuenta esto. Llevándolo al plano de la educación, cuando surgió el constructivismo en Colombia, año 89, cogió fuerza. Algunos consideraban que porque utilizaban mapas conceptuales eran constructivistas. El mapa conceptual es el bisturí. Si usted usa mapas conceptuales sin la apropiación de su génesis ni la fundamentación teórica, pues es equivalente a un capador de conocimiento, no un constructor de conocimiento, porque la construcción implica entender que los mapas conceptuales están soportados por la psicología cognitiva de David Ausubel y la epistemología de Stephen Toulmin desde la ecología conceptual. Entonces, en ese sentido, las competencias implican un saber situado. Las competencias implican acción. Por supuesto que yo discuto las competencias, pero es importante entenderlas. Solo las propuestas innovadoras se resisten a lo que circunda en un momento histórico político determinado. Y de ahí surgen las grandes innovaciones y las grandes propuestas que en un momento determinado se instauran y someten a contradicciones y desequilibrios a esas posturas convencionales. Otra tensión está entre la memorización mecánica y la comprensión. Eso lo hemos discutido bastante. Y lo otro es el debate entre lo global y lo propio. No quisiera profundizar más en ello. La pregunta es, frente a las tensiones anteriores, para abrir un poco los comentarios y la intervención alrededor de esta primera parte, hay que hacer una apuesta por la paz. La primera pregunta es: ¿desde dónde se construye la paz? La paz no se construye desde Cuba, desde La Habana. La paz se construye desde la familia, desde el barrio, desde la escuela. Porque hay violencia física o fáctica y hay violencia simbólica. El maestro que descalifica a un estudiante porque piensa distinto a él. El maestro que descalifica o rotula a un estudiante porque viste distinto a él. El maestro que rotula y señala a un estudiante porque usa artefactos que el maestro no usa. El maestro que considera que existe una única postura como conocimiento universal. El concepto de universidad es un concepto netamente excluyente. La universidad como un espacio que difunde lo universal. ¿Y qué pasa con lo nuestro? Y en ese sentido, Boaventura de Sousa, desde sus planteamientos en relación con las epistemologías del sur, sostiene que no hay que hablar de conocimiento universitario, sino conocimiento pluriversitario. Es decir, la universidad como un espacio a través de los cuales circulan las diferentes formas de pensamiento. Y necesariamente una universidad pensada así prepara a sus profesionales para la vida. Y en ese sentido, que en la academia tiene que circular lo universal y lo local, lo propio y lo otro. Es decir, la universidad concebida como un espacio de diversalidad epistémica, diferentes formas de construcción y producción de conocimiento. Por supuesto que la universidad tiene que hacer una apuesta por la inclusión. La nuestra lo está haciendo. Y hemos sido reconocidos como una universidad incluyente. Pero hay que ampliar el debate. Y en ese sentido, que en la Facultad de Educación estamos promoviendo un evento académico para este semestre que tiene que ver con la inclusión. ¿Cómo entendemos la inclusión?
Porque la inclusión puede ser asumida como un acto político o como un acto demagógico. La inclusión como acto político exige la transformación del Estado y la generación de políticas que posibiliten las oportunidades de aquellos que históricamente han sido invisibilizados. De lo contrario, la inclusión es un acto demagógico que queda escrito en los anales del Congreso, en los anales del Estado, pero no se generan estrategias que hagan posible que aquellas poblaciones o culturas que han sido invisibilizadas tengan oportunidades. Y es en ese sentido que la inclusión exige acciones afirmativas, opuesto a la discriminación positiva. Es un término que se utiliza mucho. Discriminación positiva para decir aquellas culturas o comunidades que han sido abandonadas históricamente, hay que darles algo para que mejoren su condición. Mientras que si la inclusión se asume como una postura política de transformación y de cuidado, entonces las poblaciones con capacidades diferentes tendrán oportunidades. Ustedes miren que en el discurso de la inclusión no hablamos de poblaciones en condición de discapacidad. En el discurso de la integración, su centro es la discapacidad, su centro es el déficit. En el discurso de la inclusión, su centro son las capacidades. Por eso hablamos de capacidades diferentes. Que si nosotros, un estudiante, nos basamos en sus debilidades, si es débil de carácter, se hunde, que son la mayoría. Pero si el estudiante tiene carácter fuerte, así el maestro trate de minimizarlo, sale a flote. Por lo tanto, pedagógicamente, la propuesta es basarnos en las potencialidades del sujeto para sacarlo adelante. Cuando reconocemos sus potencialidades, se siente digno de sí y sale adelante. No quiero decir con esto que no hay que reconocer aquellos aspectos en los que tenga que mejorar. Es el punto de entrada. Si la entrada son las debilidades, muchos se entierran. Si el punto de entrada son las fortalezas, la persona se siente digna de sí y se compromete con aquello que hay que mejorar. Son formas pedagógicas de abordar los problemas de enseñanza y de aprendizaje. En este sentido, también hay una apuesta por la intersubjetividad. Nosotros históricamente hemos caído en la academia en la trampa de la objetividad. Hay que ser objetivo. ¿Qué es la objetividad? La objetividad no es otra cosa que el abandono de sí a partir de montarse en los hombros del universal. Cuando uno es objetivo, no está presente. Ser objetivo es hablar de los otros y no hablar de nosotros. Porque si hablamos de nosotros, como no está registrado en los anales de la ciencia, entonces usted está poniendo en juego sus propias subjetividades. Tamaña trampa. La objetividad no es otra cosa que una subjetividad consensuada. Es decir, el conocimiento se construye a partir de acuerdos. No hay vuelta. Si eso no fuese así, entonces el paradigma de Ptolomeo hasta hoy sería el que prevaleciese. El centro del universo es la Tierra. ¿Y qué hizo Copérnico? Rebatió a Ptolomeo y el centro del universo es el Sol. Si uno mira o analiza los dos paradigmas, ¿y eso cómo se comprueba? No es fácil. Lo que pasa es que el paradigma de Copérnico tiene argumentos más fuertes que el de Ptolomeo. Por eso se acepta. Lo que ayer fue aceptado en la ciencia, mañana podrá ser una falacia. Entonces, uno como maestro, por supuesto que los procesos de enseñanza no enseña verdad absoluta. No. Esto es lo válido por hoy, nos permite comprender el universo y el mundo, la disciplina hoy, pero mañana eso puede no ser cierto. Es decir, hay que formar la incertidumbre basado en lo que es válido para el hoy.
Es decir, si uno forma de verdad absoluta, pues se llevará grandes sorpresas y fracasos. Es en ese sentido que hay que hacer una apuesta por la intersubjetividad como posibilidad de validación de lo que hacemos y de lo que aprendemos y de lo que construimos. Hay que hacer una apuesta por la interculturalidad crítica. Hay que hacer una apuesta por el reconocimiento de la existencia de muchas culturas. Y cuando hablamos de culturas, trascendemos lo étnico. Ojo. Hablamos también de las culturas urbanas, que son culturas a las que pertenecen nuestros estudiantes. En eso se centra la interculturalidad crítica. Es decir, la interculturalidad crítica es próxima a los movimientos sociales. Eso implica conocer a nuestros estudiantes. Yo alguna vez hice un ejercicio en una clase, primer día de clase. Le pregunté a mis estudiantes, a algunos le pregunté, ¿tú quién eres? Y me dio el nombre. Y yo, por eso no puedo saber quién eres. Yo le puedo decir, ¿cómo te llamas? Que lo hacemos el primer día de clase, pero me da el nombre y chao, acá hasta se me olvida. Pero cuando le pregunto, ¿tú quién eres? Es la pregunta por el sujeto y sus subjetividades. Es la pregunta por el ser. Entonces, ¿yo qué hice? Paré el ejercicio y dije yo quién era. Y al decir quién era, me vi obligado a hablar de mi papá, a hablar de mi mamá, a hablar de mi pueblo, a hablar de mi barrio, a hablar de mis amigos. Y a hablar de mis padres que nunca pisaron la universidad. Y sentirme orgulloso de ellos, porque lo que soy es el resultado de la formación que me dieron, así no haya pisado la academia que yo pisé. Y en ese ejercicio algunos estudiantes se resistían a decir quiénes eran, dónde vivían y quiénes eran sus padres. Porque algunos sentían vergüenza, porque la academia siempre nos han enseñado que uno no debe hablar de uno, sino de nosotros, que son los que producen el conocimiento universal. Y algunos se resistían y bueno, de un ejercicio que hicimos lograron hablar, mi papá no estudió en la universidad, mi papá trabaja en construcción, qué hermosura, ¿no? Uno tiene que sentirse orgulloso de su padre y de su familia. Porque lo que nosotros somos hoy, los que estamos aquí, es el resultado de la formación que nos dieron, así no hayan pisado la academia. Es decir, uno de los papeles también de la educación es formar desde las identidades. Si usted está estudiando periodismo, el esfuerzo del maestro es tratar que el estudiante se identifique con la profesión. Y si para que él se identifique con la profesión es necesario incursionar en ejercicios similares al del culebrero, bienvenida sea el culebrero a la aula de clase. Porque la intención es cautivar a nuestros estudiantes en relación con las disciplinas o en relación con las profesiones. Eso es imposible si el maestro no está identificado con su profesión. Nadie puede construir identidades en otros si antes no está identificado. La identidad con la profesión, la identidad con la familia, la identidad cultural se convierte en una estructura de defensa de los sujetos. Quien sabe quién es, no se deja manipular. Quien sabe quién es capaz de defenderse, no desde lo físico, sino con el poder de la palabra. Eso es importante hoy en día. Y nuestra propuesta de formación lo plantea. El modelo educativo nuestro plantea el primer momento, que es primer año, fase de identificación. Identificación consigo mismo, identificación con la profesión, imagen e identidad. Y eso tiene que ser apropiado por nosotros los maestros de esta universidad. Identificarse y tener sensibilidad social. Esa es la propuesta nuestra y eso es lo que nos marca la diferencia con profesionales de otras universidades. Deseamos una apuesta por la comprensión y una apuesta por el conocimiento pluriversal, en términos de Boaventura de Sousa.
sería interesante que nos aproximáramos a ese texto de Bonaventura de Sousa, las epistemologías del sur. Eso nos quita muchas cucarachas que tenemos en la cabeza. Uf. Leer ese libro nos lleva a uno a descolonizar la mente. Nosotros históricamente hemos metido mucha porquería en la cabeza. Eso lo seguimos replicando, ¿no? Eso nos hace o nos impide ver al otro que está cerca, porque nos quedamos en las banalidades, la forma como viste, la forma como habla, la forma como actúa. Son prejuicios. Y esos prejuicios son dañinos para la academia, para la educación. Yo voy a parar ahí por ahora. Me gustaría que alrededor de estos puntos pudiéramos hacer comentarios, sobre todo en relación con nuestros procesos y con lo que hacemos en la formación de nuestros estudiantes. Una preguntita pequeñita. Yo quisiera que nos diera un poco más de por qué colocar interculturalidad crítica, la sola interculturalidad. Listo. Importante pregunta. Bueno, yo aquí tengo discípulos. No sé si algún discípulo mío quisiera abordar esa diferencia. Cuando el tigre se me viene encima, pues hay que poner adelante a los estudiantes de uno porque ellos se supone que están más fortalecidos, ¿no? Si no, yo avanzo. Aspiro que ellos no me dejen avanzar. Aspiro que mis estudiantes no dejen que me coma el tigre. Porque si me dejan que me coma el tigre no he hecho nada. Bueno, hay una diferencia, hay que hacer una diferenciación conceptual entre interculturalidad crítica y multiculturalismo. El multiculturalismo tiene un carácter asistencialista y el multiculturalismo asume la diferencia como un problema, no como posibilidad. Entonces, si lo ubicamos en el contexto nacional, y el problema es desplazamiento forzado. Personas que llegan aquí, familias enteras a Bogotá, a un contexto cultural distinto, a un contexto que exige ciertas competencias para poder desempeñarse laboralmente y no lo tienen. Y entonces el gobierno ve estas poblaciones que llegan aquí como un problema sin tener en cuenta que la causa del problema es el mismo Estado que lo ha tenido desprotegido. Entonces, esas propuestas paliativas son propuestas multiculturalistas desde el asistencialismo, en las cuales el otro, como diferente, es un problema. Es lo que pasa en España también, con los marroquíes. Hoy en día con todos, latinoamericanos, complejísimo eso. Complejísimo. Son un problema porque son diferentes, pertenecen a culturas diferentes, no a la cultura hegemónica. Entonces son paliativos. Y detrás del paliativo va el código, va el rótulo. La interculturalidad crítica es entendida como aquella que propende por las transformaciones políticas y en las cuales los otros como diferentes no se ven como problemas sino como posibilidad, y con los cuales se establecen relaciones paritarias más no de subalternidad. Amplío un poco el asunto. La interculturalidad crítica se fundamenta en el pensamiento decolonial, y hay una diferencia importante entre decolonialidad y poscolonialidad. Los decoloniales consideran que el proceso colonial inició mucho después del descubrimiento de América. Los postcoloniales. Los decoloniales consideran que para el caso de América, que es un grupo latinoamericano, que el proceso colonial inició en 1492 para el caso colombiano. Es decir, con la llegada de Europa a América, inicia el proceso colonial. Hay una diferencia importante. Entonces,
la interculturalidad crítica, que es un concepto o una categoría, perdón, latinoamericana, propuesta por el grupo de Modernidad Colonialidad, Catherine Wall, Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Ramón Crofogel, entre otros, consideran que las relaciones culturales no son simplemente de lo étnico, sino que trascienden lo étnico para incursionar en los movimientos sociales. Es decir, hay una diferencia entre lo étnico y lo cultural. Es decir, y ahí tienen en cuenta las culturas urbanas, ¿sí?, las culturas no urbanas, y propenden por la transformación del Estado para resarcir aquellos abandonos a las culturas que han sido invisibilizadas. En eso consiste la interculturalidad crítica. Y la interculturalidad común y corriente no es otra cosa que una moda, en la cual el sujeto está presente estando ausente. Es decir, y hay muchos eslogans de la interculturalidad. No, él está ahí en el salón, pero nosotros le pedimos que se integre y él no se integra. Pero ¿cómo se va a integrar si todo el tiempo le sacan el cuerpo? Entonces, sí, la interculturalidad crítica es una propuesta eminentemente humanista. Tiene que ver con el otro, tiene que ver con la otra. Y hay literatura abundante en ese sentido. Hay un artículo que está en la red de Ramón Crofogel titulado La descolonización de la economía política. Y él plantea unas jerarquías. El queso camembert por encima del queso campesino. Entonces, hay unas jerarquías gastronómicas. En un restaurante universalista, el queso campesino no te lo brinda. Te brinda el camembert, el otro. Habla también de una jerarquía desde el punto de vista del consumo de licor. El whisky por encima de la chicha. Y así muchas jerarquías. Pero son jerarquías que derivan de la configuración del Estado-Nación. El Estado-Nación se erige a partir de la idea de raza. Y tiene que ver con el pensamiento colonial. La raza europea arriba y de ahí para abajo, mestizos, indígenas, negros. Y eso determinó las relaciones. Colonialidad del poder. ¿Quiénes tienen el poder? Los que están arriba. ¿Quiénes son sometidos? Los que están abajo. Colonialidad del ser. Entre más parecido sea al europeo, es más ser humano. Y nosotros también caemos en la trampa. Así al otro indio. ¿Qué indio? Ese resulta de la ignorancia, porque si nosotros somos producto de un mestizaje, tenemos esos genes también adentro, ¿no? ¿De qué sentirnos orgullosos de ello? Pero en la trampa del colonialismo, desde lo universal, nos lleva a apreciar lo universal y a despreciar lo propio. Somos el producto de un mestizaje. Y se da también la colonialidad del saber. Entonces, en esa misma pirámide hay una expresión que dice: los blancos producen conocimiento, los negros folclore y los indios sabiduría. Son jerarquías establecidas del pensamiento colonial. Entonces, todo lo que se produce en el sur es artesanía. Y cuando hablamos del sur, ojo, ya trascendemos lo étnico. Lo que se produce en el norte es ciencia y tecnología. Lo que se produce en el sur es artesanía y saber. Y el sur es visto desde el punto de vista geopolítico de otra manera. Por eso la obra de Buenaventura, Epistemologías del Sur. Y estos que se han abrogado el poder sobre el universo, hoy en día están mirando al sur. Porque en el sur está el futuro. Y hay mucho, digamos, podríamos hablar mucho tiempo
largo rato sobre el tema de la interculturalidad crítica. Mucho. Yo he trabajado cursos de esto, un semestre, hablando del asunto y de las geopolíticas del conocimiento. Pero me parece interesante la pregunta porque nos invita a mirar otras cosas. La ciencia no es la única forma de conocimiento que existe. Existen otras formas de conocimiento distintos al científico. Jean-Paul Feyerabend plantea esa expresión en su obra Contra el método, la cual se revela contra el método científico y fue denominado epistemológicamente como el anarquista del conocimiento. Dice, si cualquier otra forma de conocimiento permite explicar un fenómeno científico, bienvenida sea otra forma de conocimiento, así sea una forma de conocimiento esotérico, porque eso también configura la ciencia. El conocimiento científico no es el resultado que la sistematización, al pasar por su metodología, todos aquellos fenómenos que derivan de la cotidianidad, pero que después que lo sistematiza, siente vergüenza de la cotidianidad, porque aceptarse a la cotidianidad es caer en el plano de la subjetividad. Tamaña trampa. Entonces creo que es importante su pregunta, no sé si alcance a... Me dejó más preguntas, pero muy bien. Eso si un estudiante suyo sale de su clase sin pregunta, usted ha fracasado. No sé si hay algún otro comentario. O también alguna postura en contra de la que yo he escrito del teatro, ¿no? Eso es posible porque pensamos distintos, ¿no? Tenemos historias distintas. Es una muestra muy patente de intachable, pero ahí están las diferencias. Ahora, yo quería notar una tensión que existe gracias a nuestros sistemas educativos, y es entre la posibilidad de identificarse con una institución y el tener que trabajar en varias para poder completar un salario para sobremorir. Entonces, ¿con cuál se identifica? Bueno, bien interesante esa reflexión. Es decir, la identidad como construcción, inclusive se puede identificar más con la que le paguen menos, porque es una cuestión intrínseca. Es decir, volvemos al tema de la imparcialidad y el tema de la neutralidad. Hay que tener una identidad, o unas identidades, también identidades, ojo, porque históricamente también han derivado esa misma pirámide colonial de la universalidad. Siempre se plantea una única identidad, visión monolítica de la identidad. Un mismo ser humano puede tener varias identidades. Me identifico con la familia, me identifico con mi institución, me identifico con ciertas formas de poder, me identifico con ciertas relaciones de tipo político. Pero en el tema relacionado con el caso del joven, pues esas visiones son visiones heredadas del pensamiento colonial. Es decir, la visión del que está, es decir, si tenemos la visión que el que está arriba, porque tenga dinero, tenga poder, etcétera, está ubicado en la cima de la pirámide, pues también la justicia se le arrodilla. Pero es derivado también de los imaginarios, lo que yo decía, las cucarachas que tenemos en la cabeza. Pero sí, lo que decía aquí el maestro, pero si ese que comete el acto está considerado en la parte inferior de la pirámide, pues que vaya a la cárcel, no tiene nadie que lo llore, ni nadie que lo defienda, ¿no? Y así por el estilo, hay muchas, es decir, la idea es que hay que descolonizar la mente y descolonizar la escuela. Eso sería un ejercicio bien interesante desde la educación. No sé si hay algún otro comentario. Creo que me escuchan. Sí. Cuando usted presentaba estas apuestas, pensaba un momento en el que tal vez pudiéramos pensar más en una postura para alcanzarlo, tanto una postura profesional como usted lo presentaba, una postura pedagógica, pero yo pensaba que sería importante un tercer elemento, que no sé si la palabra ética lo recoja bien, o quizá un principio de vida o una filosofía de vida nosotros como personas.
considero que mis actos como docente, como profesional, no tienen nada que hacer con las generaciones más jóvenes. Seguramente cada uno de mis comportamientos implícitamente estará orientando a que mis estudiantes interpreten que yo pienso eso. También la posición contraria. Si yo pienso que dentro de mis actos puedo lograr que mis estudiantes puedan transformar su forma de pensar y por lo tanto impacten en la sociedad, implícitamente en cada uno de mis actos, tanto en mi postura profesional como en mi postura pedagógica, lo puedo transmitir. Entonces, además del planteamiento que usted hace, me hizo pensar acerca de ese elemento ético o ese principio de vida o principio filosófico que yo como persona tengo. Cuando mis estudiantes inician la clase, yo suelo decirles, muchachos, ustedes acá no solamente son Karen, Julián, Pedro, ustedes hacen parte de una institución, uno, ustedes hacen parte de una formación profesional, dos, y ustedes van a ser el futuro que va a encaminar o no este país. Ustedes tienen que apropiarse de eso para poder responder a todas las prácticas que estén respondiendo a las respuestas que usted propone. Pero si nosotros, como docentes, no logramos que esos principios de vida se generen, o esa ética genere acciones concretas, pues por más profesionales o por mejores estrategias pedagógicas que tengamos, se van a quedar ahí, porque el discurso podrá ser muy bonito, pero recordemos que también tenemos un lenguaje no verbal y ese comunica tanto o más que lo que podemos decir. Tú tienes toda la razón y te agradezco la observación. Es decir, yo ampliaría un poco el espectro para decir que hay que tener en cuenta también la posición ético-política. Pues claro, la ética como reguladora, ¿no? El compromiso que uno tiene con unas generaciones que sobre sus hombros caerán grandes responsabilidades del país, ¿no? Entonces, yo creo que es válida tu observación, es decir, lo ético como regulador, por supuesto. Y el compromiso ético y político implica la responsabilidad que tiene el maestro en sus acciones en la construcción de un futuro para este país desde los estudiantes que tiene a cargo. Y yo creo que eso nos toca entenderlo, ¿no? La gran responsabilidad que tenemos. ¿Algún otro comentario? Bueno, o crítica también a la posición. Bueno, esto lo conocen ustedes. Es decir, es el proceso praxeológico y la caracterización. Yo no sé si me salto esto. Esto lo van a tener ustedes. Yo preferiría la siguiente. Bueno, este también es, digamos, cuando yo me aproximo al concepto de praxeología pedagógica, pedagogía praxeológica, yo lo que hago es armo mi artefacto conceptual para entender el concepto, ¿no? Y este instrumento me permitió a mí entender la praxeología hoy, porque si bien es cierto que nosotros en el año 96 estuvimos trabajando, si no estoy mal, 96, desde el liderazgo del padre Carlos, estuvimos trabajando sobre praxeología, hicimos una investigación con conciencias sobre el enfoque praxeológico, y ahí salió una publicación. Y yo estuve aquí hasta el 2008, del 96 al 2008, en el 2008 me voy 4 años y regreso el año pasado. Cuando llego encuentro avances, pero abismales de la praxeología. Lo primero que yo hago es buscar los textos nuevos que había y reacomodarme. Y en ese reacomodo yo pues dije, voy a construir un artefacto conceptual que me permita entender el concepto de praxeología hoy. ¿Sí? Y construir esto, en la cual en la parte izquierda están las características de lo que es la praxeología como propuesta pedagógica. En la parte de arriba, o el subordinado a qué pertenece, la praxeología pedagógica como un enfoque praxeológico. En la parte derecha está lo que no es y se confunde con la praxeología, que es el pragmatismo. La diferencia entre la pedagogía praxeológica y el pragmatismo es que el pragmatismo cae en la racionalidad instrumental. Es decir, el pragmatismo es el bisturí por el bisturí. Mientras que la praxeología se centra en la reflexión acerca de la práctica, que genera transformaciones en la práctica y transformaciones en los sujetos. Es decir,
que la pedagogía praxeológica es eminentemente sociocrítica, porque genera cambio en el sujeto, cambio en el contexto y se mueve en forma de espiral. Pero me gustaría profundizar más en los niveles de la praxeología. Por supuesto que tiene un nivel epistemológico. El padre Carlos hace una importante disertación epistemológica en la praxeología, pasando por la fenomenología y pasando, inclusive transitando por el paradigma empírico-analítico y llegando al pensamiento sociocrítico, en el cual él dice, hombre, la praxeología es una propuesta abierta que no se cierra a un tipo de epistemología, sino que muchas epistemologías transitan por la praxeología. En un momento determinado de la praxeología uno necesita la experimentación, necesita procedimientos estadísticos, bienvenido sea, ¿no? Y así funciona la investigación hoy. Una investigación en términos de Hugo Cerda Gutiérrez, de carácter total, su libro Investigación Total de Hugo Cerda Gutiérrez, considera que uno se puede parar en un paradigma de investigación, pero eso no lo inhibe para apoyarse en estrategias o técnicas o instrumentos de otro paradigma. Podemos hacer una investigación de corte empírico-analítico, experimental o cuasi experimental, pero por utilizar entrevistas como técnicas cualitativas. Eso no es el problema hoy en día. Es decir, esas posturas duales y atomistas de hoy en día no funcionan muy bien. Entonces, desde esa posición, el padre Juliao presenta unos grandes e importantes argumentos desde el punto de vista epistemológico. También en el nivel teórico está lo pedagógico, ¿no? La praxeología como propuesta pedagógica, que ya sabemos que se centra en el ver, lugar actual y evolución creativa, y que funciona en el aula de clases también. Yo creo que nos toca trabajar muchos talleres de aplicación de la praxeología en el aula. Yo el ejemplo que voy a mostrar es un ejemplo aplicado al diseño de un curso, que lo veremos más adelante. Cómo es que las competencias y los momentos de la praxeología construimos un curso, y la experiencia me ayudó mucho para organizar el curso, inclusive para generar procesos de evaluación con los indicadores de desempeño. También en el nivel teórico aparece lo educativo, lo comunitario, lo escolar y lo social, que son ejes fuertes pues, en la praxeología. También la praxeología tiene un nivel político, es decir, hace una apuesta política, porque es la pregunta por el otro, es la pregunta por el otro en su contexto, es la pregunta por el tipo de país en el que vivimos, es la pregunta por los conflictos que se gestan en el país, y es una apuesta por la transformación social. Y eso es una potencialidad bien importante en nuestro modelo educativo. Tiene un nivel metodológico, tanto a nivel didáctico como a nivel investigativo. Es decir, el modelo praxeológico tiene elementos para hacer investigación, desde el ver, juzgar, actuar y la evolución creativa. Y en el aula también. Es decir, uno en el aula de clase, siendo ausubeliano inclusive, cuando uno indaga por los conocimientos previos de los estudiantes, cuando se adentra en la exploración de quiénes son, está uno en la fase del ver. El juzgar, cuando esas reflexiones sobre qué conocimientos previos tiene, la aproximación a los conceptos y teorías fundamentales en un espacio académico de asignatura, que le permiten comprender la disciplina, estamos en el juzgar. El actuar, cuando diseña una propuesta alrededor de una problemática relacionada con la disciplina, y cuando le hace seguimiento a la propuesta que construye, ahí estamos en la evolución creativa. Es decir, en el aula de clase es posible aplicar esto. Yo creería que nos toca a futuro diseñar unos talleres, bien por programa o por facultades, para que nos permita apropiarnos de la praxeología. Hay un seminario para este semestre que tiene que ver con la investigación praxeológica. Está organizando el padre Carlos. En primera instancia está dirigido a los profesores de la universidad que trabajan en el componente investigativo. Porque a la medida que nos aproximemos a esos elementos investigativos de la praxeología, tal vez vamos construyendo una cultura alrededor de la praxeología, ¿no?
tanto desde el punto de vista investigativo como pedagógico y didáctico. Vamos a ver un poco la propuesta. Esta propuesta, eso lo van a tener. La construyo yo para un curso que articulaba 3 NRC. Eran 3 cursos. Y los profesores del área de pedagogía, que trabajamos con modelos pedagógicos, didáctica y evaluación, acordamos juntar esas 3 asignaturas, si le pudiera llamar. Porque es imposible hablar de modelos pedagógicos independientemente de la didáctica e independientemente de la evaluación. Entonces, 3 NRC, pero articulados alrededor de los modelos pedagógicos. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es: ¿cómo hacer coherente este espacio académico con la fraseología? Entonces, ubico los momentos de la fraseología, posteriormente las competencias en relación con el espacio académico. En este primer momento, que tiene que ver con el ver, en relación con los modelos pedagógicos, la didáctica y la evaluación, se pretende que el estudiante sea capaz de caracterizar los procesos educativos suyos en cada una de las fases de formación, desde la familia, el barrio, hasta la universidad. Son estudiantes de 4º semestre. ¿Qué indicadores de desempeño? Es decir, ¿en qué me voy a fijar yo para ver si el estudiante cumple con esa competencia? Si es capaz de, si identifica los aspectos más relevantes en su proceso de formación. Resaltar lo más relevante para él en cada una de las etapas. Establece relaciones y diferencias entre cada una de las fases de formación. Este es un ejercicio reflexivo importante, porque es desde el reexistir, ir a las vivencias pasadas para ponerlas en el escenario de hoy, con otros ojos. No es fácil ese ejercicio, que casi yo diría que es un ejercicio casi psicoanalítico, porque es hacer remembranza del pasado, ponerla en el hoy y entenderla en el hoy. A veces se generaban resistencias. Ese muchacho lo castigaron mucho en la escuela, se resistía, y algunos hasta hablaban mal de sus profesores. Eso es necesario hacerlo en ese momento, porque es una posibilidad también de transformar su imaginario y su vivencia, ¿no? A reencontrarse con ellos. En relación con la historia de vida, es decir, la historia de vida en este momento es el eje articulador que me permite reflexionar a través de los modelos pedagógicos, la didáctica y la evaluación. Entonces, en el ver, el estudiante, desde la historia de vida, debería construir su historia de vida. Una historia de vida, a diferencia de la biografía o autobiografía, consiste en que el sujeto narra a partir de un campo temático o categoría. Aquí la categoría es la educación. Si fuera una biografía o autobiografía, le tocaría hablar de todas las dimensiones de su vida. Pero como el interés aquí es eminentemente educativo, entonces la idea era: ¿qué características tenía la educación en su familia? Pues había momentos en los cuales el estudiante no se acordaba porque estaba muy pequeño, entonces tenía que entrevistar a su papá y a su mamá, tenía que entrevistar a sus abuelos. Entonces en la misma clase construíamos los instrumentos, las entrevistas, encuestas, que eran necesarias para hacer el trabajo pedagógico. Es decir, que a la vez que el estudiante está trabajando en un proceso pedagógico, didáctico, también está aprendiendo a investigar, está apropiando algunas estrategias y técnicas de recolección de la información, y técnicas de análisis e interpretación también. En relación con los modelos pedagógicos y la competencia, debería caracterizar las formas de enseñanza tanto en la escuela como en el colegio y la universidad. Miren que allí no les preguntamos por el modelo pedagógico en el cual lo formaron en la escuela y en la familia, porque en este momento no tiene las herramientas conceptuales y teóricas para hacer ese análisis, pero él sí podrá decir cómo le enseñaban.
Posteriormente, cuando ya vea modelos pedagógicos, didáctica y evaluación, en el juzgar sí podrá decir el modelo que utilizaban en mi escuela primaria era este, el que utilizaban en el bachillerato era este, y el que utilizaban en la universidad era este. Porque el juzgar es un acto reflexivo que conecta el contexto con la fundamentación conceptual y teórica. Entonces, por ejemplo, en contaduría, uno podría decirle al estudiante, bueno, vayan el panadero, el pan es suyo. Y hablen con él a ver cómo lleva la contabilidad de su negocio. Y ahí vamos, el estudiante va a explorar unas formas como este señor lleva su contabilidad. Ya en el juzgar, cuando vean cómo llevar, no sé si un libro de cuentas, no sé, porque no soy experto en el tema, cuando el estudiante vea los fundamentos conceptuales y teóricos, vuelve otra vez a la información recogida por el tendero del barrio, el panadero, o el dueño de la panadería, y hace una interpretación, pero con elementos ya conceptuales y teóricos. Y en ese lugar por ahí decir, no, ese señor no se ha quebrado porque Dios es grande. Porque no sabe llevar la contabilidad. Inclusive, si llevara una buena contabilidad, podría tener mayor rentabilidad. Es decir, lo que quiero plantear es que esta propuesta praxeológica está por el padre Carlos y que constituye la esencia de esta universidad desde el punto de vista educativo, se puede aplicar en cualquier área, en matemáticas, en ingeniería, en comunicación social, en trabajo social, en todas se puede aplicar. Entonces, en relación con la didáctica, se le pedía en este momento al Alberto identificar las estrategias que habían utilizado con él. No se habla de estrategias didácticas, sino la forma como le enseñaban. Algunos aprendían a palo, otros charladitos, otros a partir de la relación entre castigo y premio. Y en relación con la evaluación, identificar de qué manera lo evaluaban. Aquí vuelvo a hablar de algunos castigos, otros por premio, otros con consentimiento, otros con dejarlo ir al cine, otros con dejarlo visitar al abuelito o a la abuelita. En relación con el juzgar y la competencia, es ser capaz de asumir posiciones frente al proceso de formación que ha recibido. Es decir, cuando ya, como quiera que aquí ya trabajamos el concepto de modelo pedagógico, los diferentes posturas acerca del modelo pedagógico, la postura de Rafael Flores, de Julián de Zubiría, de Luis Not. ¿Quedan 5 minutos? Me han dicho que hasta las 6. Yo voy de tradición oral, mía. Pero no, yo soy de tradición oral. Me queda fácil. Más fácil hablar que escribir. ¿Listo? No, ya yo voy organizando. Entonces, aquí en el juzgar, no voy a entrar en detalles, aparece toda la fundamentación teórica que requiere el estudiante desde la asignatura para entrar a reflexionar sobre lo que vio o observó. Insisto en lo que les decía, el conocimiento generalmente en la academia viene de la realidad, se sistematiza y se producen teorías, pero él no debe quedarse acá, él tiene que volver allá a la realidad para ser aplicable. Entonces aquí el estudiante tiene todos los fundamentos teóricos para hacer un análisis crítico sobre lo que ha observado. En el actual, si lo miramos desde el punto de vista de la comunicación, diseña una propuesta de comunicación. Si lo vemos desde el punto de vista de la contaduría, usted vio que ese señor de allá, de la panadería, lleva mal la contabilidad, no lleva ni libros de contabilidad. Como usted ya sabe hacerlo y comprende, vaya y apóyelo. Enséñele cómo llevar un libro de contabilidad, ingresos, egresos, gastos, etc. Es posible que ese muchacho, cuando apoye a este señor, ese señor termine dando el empleo cuando vea que su productividad mejora. Es decir, el conocimiento le sirve al ser humano para comprender el mundo, resolver problemas o para recrearse. Es decir, lo que estoy planteando es que
el modelo praxeológico nos obliga a tener como referencia la práctica y la reflexión sobre la práctica. No se basa solamente en el conocimiento teórico, porque ese conocimiento teórico sin tener como referente el contexto es un conocimiento vacío. En la evolución creativa, pues la evolución creativa no es otra cosa que la reflexión o la sistematización de todo el proceso y lanzarlo hacia adelante, es decir, proyectarlo al futuro. Grosso modo, esta fue la experiencia que yo, la que viví en un curso intentando aplicar el proceso praxeológico. Por supuesto que cuando terminó el curso y a partir de una evaluación que hicimos con los estudiantes sobre el proceso seguido, me hicieron algunas observaciones que me permitió ajustar la propuesta, pero soy consciente que esta propuesta todavía hay que mejorarla. Cuando uno se atreve a hacer cosas nuevas, tiene que llenarse de valor, porque si uno siente miedo no es capaz de lanzarse. Esa es la invitación. Lancémonos a hacer cosas distintas del aula. Si hacemos cosas distintas y las presentamos y nos dan duro, ganamos. Siempre que uno pone en un escenario de esto sus ideas o sus experiencias, lo que tiene es ganancia. Porque las críticas y comentarios que se hagan le permiten a uno fortalecer lo que está construyendo. No hay que temerle a la crítica, a las críticas. No hay que colocar una barrera con los otros para que nos aporten lo que necesitamos. Ningún ser humano está completo, y mucho menos en la academia. En la academia siempre seremos profesionales en construcción, así tengamos doctorado. Si uno tiene esa mirada, no se enreda. Si la mirada es desde el absolutismo, desde el creer saberlo todo, siempre va a tener problemas, porque siempre va a negar los pensamientos de nosotros, porque no cabe en sus propios paradigmas. Muchas gracias. No sé si hay comentarios.